Ricardo Ospina. Es la 1 de la tarde en punto, es un gusto acompañarlos. Seguimos aquí en Blue Radio, estamos en Meridiano Blue, hoy martes 6 de enero, 6 de Reyes. Día muy nublado en Bogotá, tenemos temperatura de 15 grados y alta probabilidad de lluvias en las próximas horas. Saludo a quienes hasta ahora están en Dito y en YouTube con nosotros. Vamos con las noticias. Es crítica la situación de orden público en la frontera con Venezuela. 5 policías fueron secuestrados en las últimas horas en zona rural de Tibú, aparentemente por los criminales, por los delincuentes del ELN. ¿Qué se sabe sobre estos policías secuestrados? Richard Quiñones. Se confirma que en total son 5 los miembros de la Fuerza Pública de la Policía Nacional secuestrados en la zona de Catatumbo. Nos acompaña George Quintero, quien es el secretario de Seguridad del departamento. Bienvenido a Blue Radio. Cuéntanos qué se conoce sobre este secuestro, en qué condiciones se dio y pues confirmar, ¿fue el ELN el responsable de este hecho? Bueno, primero que todo lamentamos el hecho que se presente. Desde la Gobernación de Norte de Santander rechazamos estos actos violentos. Le pedimos al grupo, al margen de la ley que se identificó como el ELN en su momento, que devuelvan a estas personas, que nos den una muestra de supervivencia de esas personas y que les respeten la vida. ¿En qué condiciones se dio? Entendíamos que ellos iban en un vehículo de servicio público particular. Ellos retornaban a sus trabajos después, me imagino que de sus festividades o de sus permisos, obviamente legalmente, y en ese momento salieron unas personas en unas motocicletas uniformadas, detienen el vehículo, los bajan de ahí, al parecer los montan en una camioneta y en este momento no tenemos información. Eso fue aproximadamente a las 4:30 de la mañana. ¿Hay una solicitud para que se les respete la vida y la integridad de ellos? Lo hacemos desde acá y obviamente nos unimos a la familia de ellos, de las personas. Muchos son de acá, de esta zona del departamento, y reprochamos, como le digo, contundentemente este acto violento. Esperamos que se les respete la vida al grupo que lo tenga. El hecho se presentó en el sector de La Llana, en la vía que conduce desde Tibú hacia el municipio de Zulia. No es el único hecho de orden público en Colombia en las últimas horas. De manera cobarde fueron asesinados 2 policías. Estaban en un restaurante en Cartagena del Chairá cuando fueron asesinados con disparos de fusil por las disidencias de Calarcá, el mismo que tantos beneficios tiene por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Daniel Beltrán. Se trata del subintendente Luis Alfonso Flores, de 34 años y quien tenía 13 años de servicio en la institución, y el patrullero Roosevelt Alexander Lesmes Moreno, de 27 años y que de los cuales llevaba 4 años de servicio en la policía. Ambos uniformados fallecieron en el lugar por la gravedad de las heridas, un hecho que ha conmocionado a los habitantes del Cartagena del Chairá por el vil asesinato de los uniformados, y en el cual también resultaron heridos el intendente Jorjan Fabián Márquez y el subintendente John Suárez González, quienes fueron trasladados a Florencia para ser atendidos en un centro médico. En el mismo hecho, un civil resultó lesionado y por fortuna no presenta gravedad. Las primeras versiones indican que los uniformados fueron atacados con armas de largo alcance y de manera despiadada. En la zona, las autoridades realizan la investigación para dar con los responsables de este hecho que enluta a la policía. Hablamos ahora de la crisis política en Venezuela, que a esta hora continúa en medio de la incertidumbre luego de la captura y extracción a Estados Unidos del dictador Nicolás Maduro. Acaba de hablar en una de las marchas convocadas por el oficialismo que sigue mandando en Venezuela el hombre fuerte, el número 2, Diosdado Cabello, que dice que van a rescatar a Nicolás Maduro de la cárcel donde está detenido en Estados Unidos. ¿Sabe el imperialismo que ha cometido un terrible crimen? Que han asesinado a civiles fueron asesinados, que estaban durmiendo y no tenían nada que ver y les explotó una bomba. ¿Sabe el imperialismo que está hoy incumpliendo y violando todas las leyes internacionales y sus propias leyes internas? ¿Sabe el imperialismo que tiene un prisionero de guerra en su territorio, secuestrado aquí donde fue electo por la mayoría de los venezolanos para ser el presidente constitucional de nuestra patria? Hoy las voces del mundo se levantan, pero sobre todo las voces en Venezuela se levantan exigiendo que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia.
Unas 5 y mientras tanto la televisión cubana confirma las identidades de los 32 integrantes de la Fuerza Armada de ese país que murieron, integrantes del cuerpo de seguridad de Nicolás Maduro, abriendo una nueva controversia. Todo el mundo lo sabía, era un secreto a voces, pero se confirmó que 32 integrantes del ejército cubano custodiaban a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y también a esta hora se desarrollan las honras fúnebres de los integrantes de la Guardia que eran venezolanos y que murieron en la operación Dignidad Absoluta de los integrantes del ejército estadounidense. Unas 6 minutos. Mientras tanto, nombramientos que hace la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a un hombre sancionado por Estados Unidos por torturas. Es el nuevo integrante, el jefe de su Guardia de Honor. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, con este decreto firmado por Delcy Rodríguez se designa al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial o la Casa Militar, que es este componente encargado de la seguridad presidencial y del Palacio de Miraflores. Este general ha desempeñado varios cargos, fue ministro de Interior y Justicia, también director de la Policía Política y está en la lista de sancionados por Estados Unidos. Esta designación de González López se conoció a las horas de una situación confusa cuando en el centro de Caracas una cantidad aún no especificada de drones sobrevolaron varios edificios gubernamentales y eso generó una respuesta de funcionarios armados, según se pudo ver en decenas de videos que hay en redes sociales. Se escucharon ráfagas de disparos por la avenida Baral, la avenida Urdaneta, a escasos metros de Miraflores y al mismo tiempo también desde las inmediaciones del Parlamento. Bueno, fuerte detonaciones aquí en Miraflores, no se sabe qué. Van a salir unas luces hacia arriba. Hay fusil. Hay disparo aquí. En Miraflores, activo. La versión oficial enviada muy breve comunicado a los medios de comunicación es que drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva. No ocurrió ningún enfrentamiento y todo el país se encontraba en total tranquilidad al momento de emitir ese comunicado. En paralelo, esta mañana habló el fiscal general Tarek William Saab, quien calificó la captura de Nicolás Maduro y de Silvia Flores como un secuestro internacional, adelantando además que su despacho investigará sobre las muertes ocurridas por el ataque estadounidense. Quiero igualmente informar que nosotros hemos designado como Ministerio Público a 3 fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes, civiles y militares ocurridas en medio de este crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana. Resaltar que a pesar de que el fiscal habla de decenas de bajas, hasta ahora no hay una precisión de parte del gobierno en cuanto a víctimas, heridos o daños materiales que dejó este ataque norteamericano el pasado sábado. El gobierno cubano, por un lado, confirmó 32 fallecidos, mientras el ejército venezolano solamente difundió esquelas de 23 uniformados fallecidos. En un encuentro con congresistas republicanos, hoy el presidente Donald Trump volvió a referirse a la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro. Dijo que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y sugirió que el helicoide, que es el centro de torturas al cielo abierto más importante del mundo, más grande del mundo, estaría en proceso de ser cerrado. Por ahora no hay evidencias de que eso esté ocurriendo. Juan Camilo Merlano. Como la más letal, sofisticada y exitosa operación jamás vista, se refirió hoy el presidente Donald Trump a la extracción de Nicolás Maduro, dando más detalles, destacando que hubo múltiples tropas en terreno. Hay que decir que en las últimas horas el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que había sido concretamente unos 200 efectivos en terreno. Dijo el presidente Trump que una vez ingresaron dejaron sin electricidad a gran parte del país y se refirió a Nicolás Maduro. They've been after this guy for years and years and years. And, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of... Llevaban años y años persiguiendo a este tipo y era un tipo violento. Él andaba subiéndose a los escenarios intentando imitar un poco mi baile, pero es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que están desmantelando, dijo el presidente Trump, al parecer refiriéndose al helicoide, el centro de tortura en Caracas, donde han sido recluidos varios prisioneros políticos y que según el mandatario estadounidense estaría siendo cerrado. También cabe destacar que en las últimas horas la líder opositora María Corina Machado le dio una entrevista a Fox News asegurando que quiere entregarle el Premio Nobel de Paz al presidente Trump como gesto junto al pueblo venezolano, porque lo que ha hecho en Venezuela
es histórico. Hoy hubo reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, citada por Colombia. El vicecanciller expresó su rechazo ante las amenazas del presidente Trump con una eventual intervención militar en Colombia. Miguel Cardosa. La salida pacífica a la crisis en Venezuela fue uno de los pocos puntos de coincidencia durante el Consejo Permanente de la OEA, donde los países de la región expusieron posturas divididas frente al régimen de Nicolás Maduro. Chile reiteró que Maduro carece de legitimidad, pero pidió no normalizar acciones que afecten la soberanía. Paraguay lo señaló como líder de una organización criminal transnacional, mientras Ecuador advirtió sobre los efectos de la dictadura, especialmente en materia migratoria. En contraste, el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo, rechazó cualquier acción que atente contra la soberanía de Venezuela y defendió a Gustavo Petro por lo que dijo son difamaciones de Donald Trump al acusar al mandatario de tener fábricas de cocaína. Estados Unidos centró su intervención en la situación humanitaria. Su embajador ante la OEA, Leandro Risotto, pidió la liberación de cerca de 1.000 presos políticos y respaldó una visita de la Comisión Interamericana a los centros de detención. Uruguay rechazó el uso de la fuerza, Guatemala pidió apoyo internacional para reconstruir la democracia y países como Costa Rica y Panamá insistieron en una transición pacífica y con legitimidad democrática. 1:11 y mientras tanto la canciller Rosa Villavicencio habló hoy en el Palacio de San Carlos y anunció que en los próximos días sería convocada la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para evaluar la situación que se vive en Colombia y que se vive en Venezuela. Caterina Ávila. La intención es buscar una postura conjunta para rechazar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Colombia y su jefe de Estado, Gustavo Petro. A esta comisión son convocados ex cancilleres, expresidentes y la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso. Habla la ministra Rosa Villavicencio. La Comisión de Relaciones Exteriores va a ser citada, tiene su procedimiento y la citaremos en estos días. Hemos realizado diferentes acciones, como ha sido solicitar la reunión del Consejo de Seguridad y mantener vivo el debate y la deliberación. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, envió además una nota de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, por las declaraciones del presidente Donald Trump sobre Gustavo Petro, que el gobierno considera ofensivas e irrespetuosas. En el mensaje se enfatiza que Colombia exige respeto y rechaza enérgicamente cualquier acción que viole la soberanía. También hacen un llamado para buscar el diálogo. Sin embargo, aunque el llamado del gobierno intenta hacer las posturas del presidente Petro han generado ciertas divisiones y ex cancilleres consideran que será muy difícil que la convocatoria de la comisión tenga acogida. Habla Marta Lucía Ramírez. Lo cierto es que hoy es imposible convocarla porque este presidente se dedicó a desinstitucionalizar, a insultar a los expresidentes de la República, a los ex cancilleres. Entonces no hay nadie que se respete y que vaya a ir en este momento a sentarse con él para tratar de construir una posición nacional, pero eso es muy delicado. Por ahora se descarta llamar a consultas a los embajadores de Estados Unidos, Daniel García Peña, y de Venezuela, Milton Rengifo. Cambiando de tema, a esta hora hay varios vuelos retrasados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por la nubosidad con la que hoy ha amanecido y se mantiene la capital del país. Nicolás Rodríguez. Y así continúa, Ricardo, escuche muy bien porque son más de 12 los vuelos afectados, mayormente de la aerolínea Avianca. Confirman desde la aerolínea además que esto se registra por las restricciones aéreas con las que el aeropuerto El Dorado está funcionando en este momento y además confirman que esto también ha tenido coletazos de lo que ha sido las condiciones meteorológicas confirmadas desde las horas de la mañana, que confirmó la Aeronáutica Civil que por lo menos hasta las 6:20 de la mañana también hubo restricciones. Vuelos hacia Medellín, hacia Cartagena, Cúcuta, también hacia Ámsterdam por vía Cartagena han sido cancelados y atención para los pasajeros que van hacia Aruba, San Salvador, Curazao y Chicago porque estos vuelos respectivamente desde la aerolínea también han sido cancelados. Sin embargo, Avianca confirma que también hay vuelos retrasados hacia Pereira y la aeronáutica y también a la aerolínea LATAM confirma que hacia Barranquilla los vuelos también están represados. Confirman que esta restricción también se puede demorar a lo largo de la tarde, ya que todavía sobre la pista y sobre la torre de control hay mucha neblina. Y hay pronóstico de tormentas eléctricas para la tarde de este martes, según reporta el IDEAM. Aquí en Bogotá, cambiamos de tema, hablamos de el arresto oficial ya de Zulma Guzmán, la mujer detenida en Reino Unido y que sería la responsable de envenenar con frambuesas de chocolate impregnadas con talio a 2 menores de edad
en Bogotá. ¿Qué sigue en este proceso, Kalila Peña? Sí, señor. Mire, Interpol ya notificó a Zulma Guzmán, la principal sospechosa del fallecimiento de 2 menores por el consumo de frambuesas envenenadas con talio, sobre esa circular roja de Interpol y la solicitud de extradición a Colombia. Con esta diligencia fue capturada y ahora avanza el proceso para que la mujer de 54 años sea presentada ante la justicia británica e inicie su proceso de extradición a Colombia. El proceso en el Reino Unido contempla 2 escenarios. El primero es que Zulma acepte voluntariamente la extradición. El segundo, que se oponga a ella. En ese último caso, será una corte británica la encargada de decidir si autoriza o niega la entrega con base en eventuales riesgos de violaciones a derechos humanos. Aunque esa decisión es apelable, no suspende ese procedimiento y la extradición puede ordenarse mientras el recurso se encuentra en trámite. Este proceso se había detenido luego de que las autoridades británicas confirmaron que Guzmán fue rescatada por la policía tras un presunto intento de suicidio. 1:16 desaparecieron 46 armas de fuego decomisadas que estaban en un batallón del ejército en Barranquilla. Ya comenzaron las investigaciones. Felipe García. Sí, señor, 46 armas que estaban en bajo custodia del batallón de apoyo y servicios para el combate en Barranquilla y que hacía parte de un depósito de armas decomisadas a grupos criminales. La ausencia de este material fue detectada durante verificaciones internas de rutina, lo que llevó a la activación de protocolos de seguridad y a la apertura de investigaciones para establecer en qué momento y bajo qué circunstancias se produjo esta pérdida. Con el avance de la investigación ya se confirmó que existen procesos penales y disciplinarios contra varios integrantes de esta unidad militar, entre ellos un teniente que estaría siendo investigado por su presunta responsabilidad en la desaparición de estas armas. Ya fue puesto en conocimiento la justicia penal militar sobre este hecho y también la Inspección General del Ejército adelanta las investigaciones pertinentes. 1:17, doña Marcela Peña, ¿cuándo sabremos en qué porcentaje aumentan los arriendos para este año en Colombia? Ricardo, lo sabremos este jueves a las 6 de la tarde. Hay muchísima gente hasta ahora, de hecho es una de las tendencias principales de búsqueda en Colombia, tratando de saber cuál fue la inflación del año 2025, pero el calendario de publicaciones del DANE cambió desde el año pasado, por lo cual ayer 5 de enero no supimos el dato, solo lo vamos a tener hasta el jueves. Le doy las expectativas. Los analistas pronostican que la inflación estuvo entre el 5.13 y el 5.28, esto según la encuesta de Fedesarrollo. Recuerde que su arriendo no sube de inmediato, sube en esa proporción únicamente cuando se venza su contrato y llegue la hora de renovarlo. 1:17, hay noticia en Antioquia con las investigaciones por posibles irregularidades en la construcción de ciclorrutas para el oriente antioqueño, caso en el que está mencionado el gobernador Andrés Julián Rendón. Héctor Santamaría en Medellín. Pues Ricardo, buenas tardes. Aunque la Gobernación de Antioquia aseguró que la imputación al gobernador Andrés Julián Rendón fue extralimitada y obedecía que la Contralora Regional saliente Enedith González no se le autorizó crear nuevos cargos en la Asamblea Departamental, ahora el expediente por presunta responsabilidad fiscal en la construcción de ciclorrutas en el municipio de Río Negro cuando él fue alcalde entre 2016 y 2019, que involucran 26.000 millones de pesos, monto que llegó a ser girado a los constructores y que no fue terminada las obras, pasará de Antioquia a la ciudad de Bogotá. Uno de los principales argumentos, Ricardo, de la decisión del ente de control tiene que ver con un posible conflicto de intereses para abordar el caso por parte del nuevo Contralor de Antioquia, Juan Carlos Herrera, quien se ha desempeñado como apoderado del gobernador Rendón, por lo que puede comprometer su imparcialidad, Ricardo. 1:18, hablamos de más noticias del mundo, las protestas que siguen en Irán, de las conversaciones de paz en Ucrania y del duro invierno en Europa. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. 10º día de protestas en Irán, 35 muertos y más de 1.200 personas detenidas y amenazas de todos los lados. Por ello, el Consejo de Defensa de Irán advirtió que cualquier agresión o la continuidad de comportamientos hostiles contra el país será respondida de manera proporcional, firme y decisiva en alusión al apoyo de Estados Unidos e Israel a las protestas que sacuden a ese país. Y es que Trump había dicho que si empiezan, refiriéndose al régimen de Teherán, a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos va a responder con mucha dureza. Irán ha sido escenario de protestas ciudadanas desde el 28 de diciembre, las cuales se han transformado en reivindicaciones económicas, a demandas políticas e incluso han llegado a pedir el fin de la República Islámica. Vamos a Europa, porque allí hay una reunión de alto nivel por Ucrania. Estados Unidos liderará el monitoreo de un eventual cese de fuego en Ucrania que contaría con participación europea. Se lee en un proyecto
proyecto de declaración y que se debate a esta hora allí con la coalición de voluntarios aliados de Kiev. Son 30 dirigentes europeos y enviados estadounidenses los que se reúnen allí en París con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para abordar las garantías de seguridad a Ucrania en caso de un alto al fuego con Rusia. La fuerza multinacional que se desplegaría tras un alto al fuego proporcionaría además medidas de garantía en el aire, en el mar y en tierra para Ucrania. Y por último, también en Europa, las temperaturas invernales provocaron caos por segundo día consecutivo en los transportes en varias zonas de Europa, en particular en Francia, donde 6 personas murieron por una nevada y una ola de frío. En España, el termómetro cayó 15 grados bajo cero y en el Reino Unido 12. Países Bajos registró temperaturas por debajo de los 10 grados Celsius y el aeropuerto de Schiphol, esto es en Ámsterdam, canceló más de 400 vuelos. 1:21 en Deportes Octavio. A esta hora se juega un partido en la Liga Italiana, inusual. Hoy 6 de enero no hay mucha actividad deportiva, pero siempre hay fútbol. Hola Richie, con el gusto de saludarte y a todos los que se conectan a esta hora en Meridiano Blue. Hablaremos en un momento de lo que se está jugando, porque ya, por ejemplo, se jugó ese primer partido en el fútbol italiano. A esta hora juega la Roma, en un rato va a jugar la Juventus. También hay fútbol de la Premier League, un partido antes de la fecha completa del día de mañana. Copa Africana de Naciones, se están definiendo los últimos lugares a la próxima fase. También Copa del Rey, Supercopa Turca. Está jugando el Fenerbahce de John Jader Durán, está siendo titular el colombiano, pero en este momento está en el medio tiempo del partido. Así que todos los detalles, más información del fichaje del fútbol colombiano y todo en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.